Salmo 90:12, que dice: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que hacer, hermanos, traer a nuestro corazón sabiduría cada día de nuestras vidas. ¿Y por qué es tan importante la sabiduría, hermanos? El Señor nos escogió con un único propósito, y es glorificarlo a Él. Por eso existimos, por eso tú hoy respiras. El día que el Señor te lleve es porque ese propósito lo habrá acabado contigo aquí en la tierra. Y mientras que estamos aquí, hermanos, hay una única manera de glorificar a Dios en nuestra vida, y es viviendo con sabiduría. Fuera de eso, hermanos, nos salimos del propósito del Señor. Así que te animo a que como hijo de Dios busques cada día de tu vida crecer más y más en sabiduría, sabiendo, por supuesto, que la sabiduría no es llenar tu cabeza de conocimiento, sino que es poner ese conocimiento en la práctica, en el día a día. Amén. Y hace meses tenía en mi corazón carga por compartir Proverbios 22:6, pues considero que es un versículo o un proverbio dentro del libro de los más conocidos y de los más importantes, y más en estos tiempos que vivimos, hermanos. Quiero que lo leamos, así que te animo a que abras tu Biblia en Proverbios capítulo 22:6, aunque estará aquí en el proyector. Yo lo voy a leer en la Reina Valera del 60, y dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Como digo, es uno de los proverbios quizá más conocidos, de los más importantes o destacados, pero, hermano, al mismo tiempo es uno de los proverbios menos obedecidos y también de los más mal interpretados. ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque la crianza hoy en día es llevado a cabo por muchos padres de manera improvisada. No hay un interés real en muchos padres, y hablo de padres cristianos, por supuesto, de estudiar y profundizar en cómo, como padres, debemos instruir a nuestros hijos. Y lo hacemos con lo que hemos heredado, con lo que hemos aprendido en la cultura, con cómo nos han enseñado nuestros padres, que no digo que esté bien o mal. Simplemente no pasamos todo ese conocimiento o esas costumbres o formas de ver la crianza por el filtro de la palabra. Y entonces estamos trabajando en una de las tareas más trascendentales que el Señor nos ha dado, de manera improvisada, bajo un manto muchas veces de ignorancia bíblica. Y por eso, hermanos, las consecuencias se encuentran en un deterioro que vemos cada vez más a nivel moral y espiritual en esta sociedad y en las nuevas generaciones, porque la sociedad y la iglesia actual, no digo que sea toda la culpa, pero es producto de las generaciones anteriores. Y lo que hagamos hoy tendrá repercusión en el futuro, y en el mañana, y en nuestros hijos, y en los hijos de nuestros hijos. Y, hermanos, aunque mucho de lo que vamos a hablar está directamente relacionado con los padres, por supuesto, no te desconectes si no eres padre. O sea, no pongas tu mente en off a causa del calor y a causa del tema. ¿Por qué? Porque esto es para toda la iglesia. Hermanos, toda la Biblia, toda la palabra de Dios, desde principio a fin, es para toda la iglesia. Independientemente del tema que toque, es para ti y para mí. Los abuelos necesitan sabiduría para que cuando están con sus nietos poder hacer esa labor, digamos así, de padres también, para aconsejar a sus hijos que son padres y para orar por ellos de forma eficaz. Los que el día de mañana serán padres necesitan sabiduría para saber cómo tienen que hacer esta labor. Pero el resto de la iglesia, hermano, necesita conocer toda la palabra, porque tú y yo nos tenemos que aconsejar y exhortar los unos a los otros. Y tú tienes que saber qué puedes decirle a un padre que se está enfrentando a la crianza. Y en esa relación poder, en esa confianza que el Señor nos da y responsabilidad, cuidar de tu hermano si ves que se está desviando, que no está yendo por buen camino en su crianza. Y también para orar los unos por los otros, hermanos, eficazmente. No solamente una oración: Señor, dale a los padres sabiduría. Sí, pero Señor, dale a los padres sabiduría en esto, en esto, en esto, en esta área. Tenemos que conocer su palabra, hermano. Tendremos así una mente bíblica para poder vivir para su gloria, para enseñar, para aconsejar a otros y para poder orar de manera bíblica. Amén. Obviamente este versículo y este tema
abarca muchísimo, muchísimo, y no puedo hacerlo en una sola predicación. Por lo tanto, lo voy a hacer en dos, esta semana y la que viene, y aún así me quedaría mucho que hablar, pero quiero abarcar en estas dos predicaciones al menos las bases y los fundamentos de la crianza bíblica. Así que te pido, hermanos, que cierres tus ojos y oremos al Señor y le presentemos la palabra en esta mañana. Padre, te doy gracias, Señor, porque, como decía hace un momento, tenemos el grandísimo privilegio de ser expuestos a ella. Y Padre, te pido, Dios, que ponga en nosotros el deseo y el anhelo de conformar toda nuestra vida, hasta en los más pequeños detalles, Señor, a ella. Que seamos obedientes a tu palabra, Señor. O pon, Señor, convicción de pecado donde hay pecado en nuestras vidas, donde no lo estamos haciendo bien, Señor. Donde no nos estamos conformando a ella. O ayúdanos, Dios, a verlo. Y a morir a ese orgullo, Dios, y a ser humildes y reconocer la necesidad que tenemos de ser confrontados y exhortados por tu palabra. Oh, Señor, que tu sabiduría sea derramada sobre nuestras vidas a través de este canal, Señor, imperfecto y débil, Padre, en esta mañana. Gracias por todo. En tu santo y bendito nombre, amén y amén. Leemos nuevamente el Proverbios 22:6. Dice: instruye al niño en su camino. Lo primero que nos encontramos, hermanos, es de forma imperativa un mandato. No hay una sugerencia aquí de parte de Dios. Hay un mandato, y eso es lo que vemos a lo largo de toda la Biblia. Instruir al niño es algo que tenemos que hacer, sí o sí. Realmente cuando tú estudias la Escritura te das cuenta de que no hay muchos textos en la Biblia donde te hablen sobre la crianza, sobre los niños. Hay muy poquitos realmente, pero son muy contundentes los que hay, hermano. Y por supuesto encontramos todos los principios de la palabra que son aplicables a la crianza. Fijaros en el mandato que encontramos en el Antiguo Testamento. Ya muy temprano vemos al Señor dándole estas palabras a su pueblo por medio de Moisés, cuando se estaban preparando para entrar en Canaán, en la tierra prometida. Y Él les dice estas palabras a Israel que también aplican, hermanos, en la actualidad a nosotros como iglesia. Dice en Deuteronomio capítulo 6, versículo 1 al 7. Estos, pues, son los mandamientos, los estatutos y los decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. Dice, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye, pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y dice, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte. Y cuando te levantes, fíjate el énfasis aquí al final, hermano. En la Biblia de las Américas, en vez de repetirás, dice, y diligentemente se las instruirás o enseñarás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, en el camino, al acostarte, cuando te levantes. Es decir, allá donde estés, en todo tiempo, en todo lugar, que tu vida gire en torno a la palabra y a la dedicación de esta labor tan preciosa que es la crianza. Hay una urgencia que se percibe en este mandato del Señor, ese énfasis que le hice 2 veces. Porque para el Señor esto era vital, fundamental, hermano. Él se aseguró que ellos lo tuviesen muy en cuenta. Y este mandato lo encontramos también en el Nuevo Testamento, a través del apóstol Pablo, en la carta a los Efesios, Efesios 6, versículo 4, en la Biblia de las Américas dice, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos, está en imperativo, en la disciplina e instrucción del Señor. Todo en imperativo. No dejéis de hacerlo. Es un mandato, es una labor que no hay ni que improvisar ni que descuidar. Y hermano, si te fijas aquí en este versículo de Efesios, hay como 2 caras de una moneda. Aquí aparecen 2 palabras, disciplina e instrucción. En Proverbios realmente aparecen implícitos en esta palabra que él dice, instruye al niño en su camino, aquí es que escribe el rey Salomón. Esas 2 caras de la moneda, la disciplina y la instrucción, van implícitas en esa palabra en hebreo.
O sea, la instrucción abarca la disciplina y la instrucción. No puedes separar una de la otra. ¿Y qué es instruir, hermanos? Vamos a profundizar un poquito en esto. Hay un concepto moderno, secular, en la sociedad hoy en día que cuando le hablas de instruir, básicamente ellos piensan en pues cuando tú transmites información a alguien, un profesor que se para delante de unos alumnos y les suelta una lección y se va a su casa. Información teórica. Pero bíblicamente no es eso, hermano. Bíblicamente no es una información que transmite, lo es, por supuesto, pero apunta a algo más profundo, directamente a la transformación del corazón. Tú enseñas a tu hijo y estás velando para que su corazón sea transformado. Esa es la idea que hay detrás de esto. Tú no puedes cambiar el corazón de tu hijo, eso solo lo puede hacer Dios, pero tú puedes, con la palabra de Dios, transmitirle en la necesidad que él tiene, lo que el Señor quiere que él escuche y orar mucho por él para que su corazón sea transformado. Y eso va a dar un resultado inevitable de un cambio en la conducta de tu hijo. En el contexto bíblico, entonces, instruir no significa simplemente transmitir información, sino guiar, modelar en tu vida, formar el carácter de una persona a través de la enseñanza, de la disciplina cuando es necesario, de la corrección afectuosa y del ejemplo de vida para que viva en obediencia a Dios. En hebreo y griego encontramos un poquito más de profundidad en estas palabras. Sabéis que el texto del Antiguo Testamento está en hebreo y ahí hay dos palabras que se usan para instrucción. Una es yará y significa dirigir, apuntar, disparar una flecha o guiar. Es decir, lo que quiere decir es alguien que guía o ayuda a lo largo del camino de la vida a mantener a esa persona en el rumbo correcto, sin desviarse. Y musar es como el lado B de la moneda, ese aspecto negativo de la instrucción, caracterizado por la disciplina, conlleva la idea de corrección, de disciplina, de castigo incluso. Proverbio habla mucho de la vara, advertencia, amonestación o reprensión moral para corregir conductas erróneas, porque a veces Dios usa ese medio para corregir a nuestro hijo hasta cierta edad, por supuesto. No va a estar dándole un palo en el culo al crío con 14 años. Pero hay hasta una edad en donde el niño necesitará alguna que otra vez un palo en el culo. En el Nuevo Testamento en griego hay dos palabras también, son paideuo, significa educar, entrenar, corregir y disciplinar. Es ese proceso completo de maduración de un niño o de un discípulo. Y luego esta palabra catequeo, de la que viene la palabra catequesis, que nos suena muy católico, pero realmente una palabra bíblica. Significa enseñar oralmente. De ahí que habréis escuchado que existen los catecismos dentro de la Iglesia evangélica. Catequeo es enseñar oralmente. Y quiero hacer el énfasis nuevamente, hermano, en Proverbios 22:6, cuando dice instruir al niño, está haciendo mención de estas dos caras de la moneda, instrucción y disciplina. Y Salomón inmediatamente después, unos versículos, estamos hablando de Proverbios 22:6, uno más para abajo, en el 15, fijaros lo que dice la Escritura. Dice, la necedad está ligada al corazón del niño, la vara de la disciplina la alejará de él. La instrucción y la disciplina, todo está ligado. Ahora bien, continuemos, hermanos. Volvemos a Proverbios 22:6. Aquí hay un detalle muy importante. Dice, instruye al niño ¿en qué? En su camino. A mí personalmente me gusta más la traducción en este pequeño detalle de la Biblia de las Américas, porque dice, enseña al niño el camino en el que debe andar. No es cualquier camino al que le debe enseñar. Tienes que enseñarle un camino concreto en el que debe andar. No es su camino de él, ni tu camino, es el camino de Dios. Y ese es el camino que debe andar cada ser humano en esta tierra, hermano. Todo lo que no sea caminar ese camino es un fracaso. La sociedad te vende la historia de sigue tu camino, sigue tu sueño. Eso es fracasar en la vida. Derriba esa mentira de tu mente si la tienes o de tus hijos. No permitas que tus hijos se llenen de esa basura. Sigue tus sueños, tú puedes. Todo el mundo puede conseguir sus sueños. Eso es lo que nos venden todos los famosos. Eso es camino al fracaso.
El camino que cada persona en esta tierra debe de caminar es el camino de Dios, en sumisión y obediencia, como esclavos de Cristo. Todo lo que no sea eso es fracaso, hermano. Y como padres tenemos mucho que ver al respecto. Decía al principio que ya sea, hermanos, por ignorancia, por falta de conocimiento bíblico o por desobediencia, muchos padres no instruyen al niño en el camino en el que debe andar. Y esto es triste, hermano. El Señor nos da una oportunidad hoy. Y déjame decirte algo más, hermano. La forma de hacerlo importa, no es solamente el camino. Tienes que guiarlo en los caminos del Señor, pero tienes que hacerlo de una manera concreta. No se puede hacer de cualquier manera. Y digo esto porque hay padres que saben que tienen que educar a sus hijos para llevarlo a Cristo, ¿ok? Lo tienen claro, eso lo tienen claro, gloria a Dios. Pero ellos piensan que tienen una mejor idea de cómo hacer esa labor que la que enseña la Escritura. Y esto es triste porque entre los cristianos se da esta actitud muchas veces soberbia de pensar que nosotros podemos hacer las cosas mejor que Dios nos dice en su palabra cómo hay que hacerlas. Por lo tanto, vivimos manejando nuestras finanzas, nuestras relaciones, nuestra relación con la iglesia y así un montón de áreas de nuestra vida creyéndonos que somos más sabios que Dios, cuando su palabra nos enseña cómo tenemos que hacerlo y nosotros todavía nos creemos que nuestra opinión es mejor que la de Dios. Y si tú le preguntas a una persona que tiene esa actitud y le dices, ¿es que te crees más sabio que Dios? Te va a decir rotundamente que no. Seguramente te va a decir, no, ¿cómo voy a ser yo más sabio que Dios? Bueno, si eso es lo que demuestran tus hechos, tu vida. Cuando tú caminas de otra manera diferente, estás diciendo eso en voz alta. No con tus palabras, pero sí con tu vida. Y tus hechos, nuestros hechos, hermanos, hablan más fuerte que nuestras palabras. Esto, tristemente, lleva a muchos padres a que críen a sus hijos con ideas del mundo, ideas propias, y a veces una mezcla que no tiene ni por dónde cogerla, un tipo de mezcla de crianza Frankenstein, un poco de aquí y de allá. Lo que ellos consideran más adecuado. Y hermanos, como digo, el fin no justifica los medios. Hay una manera de criar, y es la manera de Dios. Y la forma de criar a nuestros hijos, hermanos, importa mucho, porque de hecho es vital y dictamina si nuestra crianza está hecha para la gloria de Dios o no. Y ahí está todo. Como tu crianza, porque aquí no se trata de resultados. Tú puedes instruir a tu hijo y a ti no te garantiza absolutamente nadie de que tu hijo el día de mañana siga al Señor. Ojalá que sea así, pero tú no eres soberano, tú no puedes cambiar el corazón de tu hijo, tú no eres el Espíritu Santo, hermano, yo no soy el Espíritu Santo. Yo confío en la palabra de Dios de que esa labor Dios la va a bendecir, pero yo no soy Dios, tú no eres Dios. Y el resultado no determina si realmente tu crianza fue bíblica o no y glorificó a Dios. Es en el proceso y en la forma, en tu actitud en ella, si realmente lo hiciste como debías de hacer, esa tarea glorificó a Dios o no. Amén. Así que hay algo absolutamente indispensable aquí, hermano. El objetivo de la crianza es criar hijos piadosos para la gloria de Dios, por supuesto. No hijos conforme a nuestros gustos o al gusto de ellos mismos. Es decir, el camino debe ser el camino de Dios, no el nuestro. Y no solo eso, sino que tiene que ser hecho a la manera de Dios y no a la nuestra. El cristiano, hermano, debe de criar de una forma tal que parezca que es Dios mismo el que lo hace. En otras palabras, los padres cristianos crían en nombre de Dios y para Dios. Nuestros hijos, hermano, en última instancia, ¿sabe a quién le pertenecen? En última y en primera. Al Señor. Mis hijas, yo tengo 2 hijas, como sabéis, no me pertenecen a mí. Están, vamos a decirlo así, prestadas. Porque son del Señor. Y yo soy un mayordomo de ellas. Las tengo que cuidar, proteger e instruir. Pero son del Señor. Como yo soy del Señor. Por poner un ejemplo de crianzas mezcladas o crianzas que se desvían, que utilizan algunos padres cristianos. Hay muchas, pero por poner un ejemplo de una. Hay una que está muy de moda actualmente y es la que está basada en la autoestima.
no solamente a nivel secular, sino dentro de la Iglesia. Y os leo un poquito de qué trata. Esta crianza básicamente se fundamenta en la idea de que los padres deberían hacer todo lo posible por potenciar la autoestima de sus hijos y así se resolverían la mayoría de sus problemas psicológicos y emocionales. Y para ello sugieren que se debe enseñar a los niños a amarse a sí mismos de la manera en que son, a aceptarse a sí mismos, a sentirse bien consigo mismo. Para ello aconsejan que no hay que corregir la mala conducta del niño, que hay que dejarlo que siga sus gustos, sus inclinaciones y su camino. Y como resultado de esto, hermanos, pues muchos padres no castigan, no corrigen a sus hijos. Si lo hacen de manera que no parezca que es un castigo, sino como una especie de incentivo o soborno. Los consienten, los alientan a que sigan sus sueños, como decíamos. Esto es una crianza totalmente antibíblica, hermano. Esa crianza va a ser un fracaso. Hay un ministro anglicano del siglo XIX que es de mis preferidos, me encantan sus escritos por la sencillez que tiene y la profundidad, se llama Juan Carlos Ryle, y dice, os voy a leer varios fragmentos a lo largo de la predicación, uno de ellos es este. Si ha de instruir a sus hijos correctamente, instrúyalos en el camino por el que deben andar, no en el camino que naturalmente tomarían. Recuerde que los niños nacen con una decidida inclinación hacia el mal y por lo tanto, si ustedes los deja escoger por sí mismos, de seguro escogerán lo equivocado. La madre no puede saber lo que su tierno infante llegará a ser, alto o bajo, débil o fuerte, sabio o necio. Puede o no ser todo esto, es todo incierto, pero una cosa puede decir la madre con total certidumbre: su hijo tendrá un corazón corrupto y pecaminoso. Sí, hermano, nuestros niños tan bonitos desde pequeños tienen un corazón corrupto y pecaminoso, nacen en pecado. Es natural que hagamos lo incorrecto, dice Ryle. La necedad, dice Salomón, está ligada en el corazón del muchacho. Proverbios 22:15. Y en Proverbios 29:15 dice que el muchacho consentido, o sea, el que es dejado a sus propios recursos, avergonzará a su madre. Nuestros corazones son como el suelo que pisamos. Si no se ocupa de él, de seguro en él crecerán malezas. Por lo tanto, si va usted a tratar sabiamente a su hijo, no debe dejarlo que se guíe por su propia voluntad. Piense por él, juzgue por él, actúe por él, tal como lo haría por alguien débil o ciego, pero por lo que más quiera, no lo entregue a sus propios gustos y tendencias caprichosas. No son sus gustos o deseos los que hay que consultar. No sabe todavía lo que es bueno para su mente y alma, tal como no sabe lo que es bueno para su cuerpo. Usted no lo deja decidir lo que comerá y lo que beberá y cómo se vestirá. Aquí un inciso, está hablando de siempre, por supuesto. No, pues crío, si le apetece algo, alguna vez pregúntale. Pero que no tome todas las decisiones trascendentales de su vida él y tú le estés preguntando al niño, porque no va a escoger bien. Porque te va a decir que quiere comer chocolate todo el día. Sea consecuente y trate con su mente de la misma manera. Instrúyalo en el camino que es bíblico y correcto y no de la manera que a él se le antoja. La terquedad es casi lo primero que aparece en la mente del niño. Y el primer paso de usted y yo tiene que ser resistirla, hermano. Como he dicho, hay muchas formas, hermanos, más de criar a nuestro hijo. Una es la de la autoestima. Hay muchos ministerios cristianos que hablan sobre la crianza, sobre la familia. Hay muchos libros bajo la etiqueta de cristiano y crianza bíblica. Hermanos, cuidado. Cuidado con lo que lees, con lo que escuchas. Porque hay mucho de filosofía del mundo metido dentro de esos ministerios y de esos libros. Mucho cuidado. Necesitamos discernimiento, hermanos, para no tragarnos cualquier cosa en esto y en cualquier área de la vida. Hay que saber filtrar y para eso tú y yo tenemos que ser hombres y mujeres de la palabra, hermano. No puedes exponerte solamente el domingo a que alguien te predique. Tú necesitas estudiar las Escrituras. Y quiero hacer un énfasis en algo, aunque la semana que viene, por supuesto, desarrollaré y tocaré esto más a fondo. La crianza cristiana, hermano, no es simplemente contarle las historias de Sansón, de Jonás y de David a los niños. Gloria a Dios por esas historias. Las necesitamos tú y yo, igual que los niños. Hay mucha enseñanza en ello. No lo digo en plan menospreciando esa historia, pero a veces nos quedamos solamente en contarle que David mató a un gigante. ¿Y?
¿De qué le sirve eso al niño? Y a veces nos sentimos orgullosos como padres de que se sabe la historia de David, la de Goliat, la de Sansón, la de este y la del otro. No se trata solamente, hermanos, de que se sepan las historias de la Biblia, tampoco de enseñarle una serie de valores y principios cristianos que también la crianza, hermanos, debe incluir la instrucción moral y el buen comportamiento, por supuesto, pero estos no deberían de ser nuestra prioridad. ¿A qué me refiero con esto? Por encima de todo, la crianza es bíblica si tiene como principal objetivo conducir a tus hijos al punto en el que ellos vean que son pecadores necesitados de Cristo. Como ese no sea el centro de la diana en tu crianza, estás errando completamente. Lo demás es necesario, por supuesto que sí, pero tú tienes que llevar a tus hijos a que se den cuenta de que son pecadores que se van al infierno. Y llevarlos a Cristo, al amor de Cristo, a la salvación. El pastor ya fallecido, John MacArthur, escribió: tu mayor prioridad como padre es ser un evangelista en tu propio hogar. Debes enseñar a tu hijo la ley de Dios, enseñarle el evangelio de la gracia divina, mostrarle la necesidad que tiene de un Salvador y señalarle a Cristo como el único que puede salvarlo. Si crece ese niño sin una aguda conciencia de su necesidad de salvación, tú, como padre, habrás fracasado en tu tarea primordial como su guía espiritual. Y tenemos un privilegio enorme, hermano, porque a veces como padres vemos una carga a la crianza y decimos, madre mía, vaya marrón que nos ha tocado. Hay días que uno puede pensar así, porque aguántate a un crío con sus berrinches todo el santo día, o cuando le dice una cosa y otra y te desobedece y venga y tú ahí como si picaras piedra y parece que la piedra no se rompe nunca. A veces, hermano, es cargante. Y de cada crío es diferente, no todos los críos son un remanso de paz, hay críos que son torbellinos y uno a veces necesita respirar. Pero hermano, a veces uno tiene que hacer así y decir, qué privilegio tengo de que Dios ha puesto en mis manos una persona para que le lleve el evangelio todos los santos días y mostrarle a Cristo. Porque nuestros hijos, hermanos, son nuestros primeros discípulos. Tú y yo hemos sido llamados a la Gran Comisión, ¿verdad? ¿Cuántos saben que hemos sido llamados a la Gran Comisión? La Gran Comisión comienza con tus hijos. Es nuestro campo misionero principal, hermano. Y tenemos que hacer de eso nuestra prioridad. Obviamente, hermano, no obligue a tu hijo, no le ponga una pistola en la cabeza para que acepte al Señor, para que haga una oración de fe. No se trata de eso. Tú no puedes imponer la fe y el arrepentimiento en ello. Una oración de fe no salva a nadie si no es hecha con sinceridad, con arrepentimiento y fe genuina, salvífica. Da igual cómo la pronuncie y lo bonita que sea. No fuerces, pero enséñale con paciencia, con amor, con ternura y confiando y descansando en que Dios va a hacer la obra en su corazón algún día. Algunos antes, algunos después, algunos cuando son adultos. ¿Y por qué debemos instruirlo, hermano? Por todo esto que te estoy diciendo, pero también por algo. Hay una gracia especial que Dios ha puesto sobre nosotros. Ya estoy empezando a sufrir el no tener ventilador. Voy a ver un poquito de agua. Hay una gracia especial que el Señor ha puesto sobre nosotros como padre, hermano. Y es de ser la mayor influencia que tus hijos tienen hasta que, digamos así, parten de casa. Incluso cuando se van de casa, si tú has cultivado una relación buena con tus hijos, seguirá siendo una grandísima influencia para ellos. Pero en el tiempo de la niñez, de la infancia, no hay otra mayor influencia que tú. Si tú la cuidas, esa influencia, por supuesto, si la descuidas, la vas a perder. Pero Dios ha dado esa gracia especial a los padres para influenciar el corazón de su hijo, dejando marcado su corazón, sus gustos, su hábito y muchas cosas, que simplemente los hijos heredan simplemente a veces de vernos a nosotros. Formas de sentarse, formas de actuar, que a veces nada más que tú no se lo estás enseñando a heredar, pero te ven y ya son iguales que tú.
hay cosas que las llevan en los genes, pero hay otras que son por imitación, hermano. Esa influencia que tenemos es invaluable, hermano. Y, hermano, el mandato a instruir, ¿por qué tenemos que hacerlo? Independientemente de los tiempos que estamos viviendo, que son muy importantes y tenemos que discernirlo. Estamos viviendo tiempos muy difíciles, hermano, y ahora hablaremos de eso. Pero este mandato es atemporal. En Deuteronomio, hermano, en el Antiguo Testamento lo está dando el Señor. ¿Por qué? Es algo perenne que no caduca, siempre ha estado vigente y necesario, porque el niño, como digo, hermano, y reenfatizo esto, el niño nace pecador, inclinado a lo malo, con un corazón corrupto. Por eso el salmista David, en el Salmo 51:5, dijo, pues soy pecador de nacimiento, así es, desde el momento en que me concibió mi madre. Todos nacemos en pecado, necesitados de salvación. Proverbios 22:15, que lo hemos citado, la necedad está ligada inseparablemente, está diciendo, aquí esa es la palabra en el hebreo, ligada inseparablemente al corazón del niño, porque es su condición, la condición de su corazón es necio, es un corazón necio, nace en pecado. Y algunos creen y enseñan, incluso dentro de la Escritura, dentro de la Iglesia, me he distraído porque he visto aquí a Raúl, qué bendición, ojalá que funcione, sí, por favor. Hace mucho calor aquí arriba, hermano. Gracias. Algunos creen y enseñan, hermanos, que nuestros hijos nacen neutros y que poco a poco se van contaminando con las influencias del mundo. Eso es una mentira. ¿Se contaminan con las influencias del mundo? Sí, como tú y como yo, pero no nacen neutros, nacen en pecado. Su corazón es necio. Su corazón es caído, hermano. Y tristemente, si un padre tiene ese pensamiento, pues va a criar de manera desastrosa a su hijo, porque no lo va a hacer de manera bíblica. Y todo lo que no sea criar de manera bíblica es desastre, hermano, fracaso. Ahora bien, como digo, no está en nuestra capacidad darle ese nuevo corazón a nuestro hijo, solo lo puede hacer el Señor. Pero, a pesar de eso, Dios, como digo, nos ha dado esa gracia especial y hay que aprovecharla, hermano. Hay que aprovecharla. Y ahora quiero citar nuevamente a Ryle, otro fragmento de uno de sus libros que es precioso. Dice, sé que uno no puede convertir a su hijo. Sé muy bien que los que nacen de nuevo, nacen no por voluntad de hombre, sino de Dios, pero sé también que Dios dice expresamente, instruye al niño en su camino. Y que nunca ha dado al hombre un mandato sin darle la gracia para cumplirlo. Gloria a Dios, es así, hermano. Y sé también que nuestro deber no es quedarnos de brazos cruzados, discutir, sino marchar hacia adelante y obedecer. Porque solo al marchar hacia adelante se encontrará Dios con nosotros. La senda de la obediencia es la manera como nos da su bendición. Tenemos que sencillamente hacer lo que los siervos fueron ordenados a hacer en la fiesta de la boda en Caná. Me encanta esta ilustración. Dice, llenar las vasijas con agua y podemos dejar sin titubear que el Señor convierta el agua en vino. Del mismo modo, vierte ese agua en tus hijos y espera que un día el Señor lo convierta en vino. Instruye a sus hijos con la permanente convicción de que mucho depende de usted. Dependemos en gran medida de los que nos crían. Adquirimos de ellos el color, el gusto, el prejuicio que se nos pega más o menos toda la vida. Adoptamos el lenguaje de nuestras madres, aprendemos a hablarlo casi sin sentirlo y sin duda alguna al mismo tiempo nos contagiamos de algo de sus modales, de sus conductas y sus maneras de pensar. Solo el tiempo mostrará cuánto le debemos a nuestras primeras impresiones y cuántas cosas en nosotros pueden identificarse como semillas sembradas por los que nos rodeaban en los días de nuestra infancia. Asegúrese de no descuidar o desaprovechar la oportunidad que Dios le da. Una vez que se le escapa de entre las manos, la ha perdido para siempre. Cuídese de ese miserable error en que han caído algunos de pensar que los padres no pueden hacer nada por sus hijos, de que no se los debe molestar, de que se debe esperar la gracia y estar quieto. Y hermanos, nosotros no podemos delegar esta tarea a nadie, ni siquiera a la iglesia. En la iglesia ahora mismo los niños están aprendiendo de la palabra del Señor. Pero la tarea de enseñar a los hijos e instruirlos en la palabra es tuya y mía, no de la iglesia. La iglesia es un refuerzo. Y ciertamente, hermanos, la enseñanza y la influencia a nuestros niños no va a venir solamente de nosotros. No seamos ignorantes del peligro. La cultura, la televisión, las redes sociales, sus compañeros de clase, sus amigos, los profesores,
van a ejercer influencia sobre la vida de nuestro hijo. Pero repito y remarco esto, hermanos, Dios nos ha bendecido con la oportunidad y ventaja de ser su mayor influencia. Aprovéchala. Y tienes que ser protector de esa influencia, involucrándote en la vida de tus hijos, de tal manera que ninguna otra influencia que va a tener el niño sea dominante sobre ellos. En esta gran ventana de tiempo y de oportunidad que el Señor te está regalando. Prioriza la palabra de Dios. Vívela. Dice en Deuteronomio 6, 5 al 7. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás diligentemente a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Todo el tiempo, en todo lugar, dentro y fuera del hogar. Esto no significa que pare a tu hijo, que te haga un púlpito de madera en tu casa y pare a tu hijo con una silla ahí delante. No, no se trata de eso, hermano. No se trata de que estés predicándole a tu hijo todo el tiempo. Se trata de que en todo lo que haces seas intencional y busques la manera de llevar la palabra a su vida. Ya sea que vaya en el coche camino a la escuela y pase una circunstancia, aprovecha, estate despierto para aprovechar cada situación que se da para llevarle la palabra y llevarle el Evangelio. Yo contaba hace no mucho, me pasó de camino al colegio. Iba a la derecha Lucía, a la izquierda Sofía atrás, las dos con sus sillas, con sus cinturones, y de repente Lucía, más pequeñita, esto hace un año más o menos, empieza ella a desabrocharse el cinturón, yo conduciendo no podía hacer nada, y ante la situación, que supone un peligro, Sofía, que estaba al otro lado, le quedaba lejos porque estaba una en una puerta, la otra en la otra, hizo así y le puso la mano y estuvo agarrando así para que no se saliera de la silla. Sofía es la grande y Lucía la pequeña. Entonces yo le felicité a Sofía primero por cuidar de su hermana. Le dije, mira, eso que está haciendo es muy bonito y es lo que el Señor nos manda, que nos cuidemos los unos a los otros, que pensemos en los demás antes que nosotros mismos, porque ella empezó a dolerle el brazo un montón y se estaba quejando, me duele papi, pero no la soltaba. Y entonces le di la enhorabuena, pero aproveché para decirle, mira, eso, aparte de que tiene que ser lo que hagamos los unos por los otros, es lo que hizo Cristo en la cruz de una manera increíble por nosotros. Se sacrificó y sufrió lo que no está escrito por nosotros para darnos salvación. Tienes que aprovechar cada oportunidad, hermano. Muchas veces quizás no lo hagamos, pero estate atento y despierto para llevarle el Evangelio a tu hijo en las cosas pequeñas y sencillas de la vida. Y, por supuesto, ten tiempos con ellos para llevarle la palabra. Porque si tú y yo no lo hacemos, el mundo lo va a hacer. Ten por seguro que el mundo lo hará. No lo hará, lo está haciendo ya. Ya lo está haciendo. No seamos ingenuos. Mira, el pasado lunes, por lo menos en el colegio de mi hija, terminó el curso escolar. Quiero que piensen un momento en esto, ¿eh? Yo me di una inquietud, digo, ¿cuántas horas pasa mi hija en el colegio? Y entonces me puse ahora, gracias a la inteligencia artificial, es súper fácil encontrar estos datos. 900 horas, hermano. 5 horas diarias, desde septiembre hasta junio, 900 horas que pasan con compañeros de clase que no son cristianos y con profesores que tampoco son cristianos. Y con una agenda que hay detrás de toda la enseñanza que por ahí te meten basura, pero a base de bien. Hermano, 900 horas. En ese mismo periodo de tiempo, de septiembre a junio, es posible que muchos padres no pasen ni la mitad de ese tiempo con sus hijos. Y los que están en el instituto pasan todavía más horas, porque pasan 6 horas diarias, aproximadamente 1100 horas. Y ya están más despiertos para el mal. Si a eso le sumas las actividades extraescolares, se me está metiendo se mete el ruido, ¿verdad? ¿No? ¿Bien? Si a eso le sumas las actividades extraescolares o el comedor en algunos casos, y no tengo nada en contra de eso, hermano, está sumando más horas a las que ya pasan ante esas influencias. Y hermanos, como digo, hay muchos padres que en ese mismo periodo de tiempo no pasan ni la mitad de horas con su hijo y algunos, teniendo la oportunidad de tener bastante tiempo con ellos,
A veces hay cosas de fuerza mayor que impiden que los padres pasen tiempo con sus hijos, porque tienen que trabajar los dos, porque no da. Otros casos, habría que estudiar cada caso. Pero algunos son inevitables, pero hay padres que sacrifican a los hijos esas horas que los tienen delante de las pantallas o lo apuntan a, si en el colegio ponen 6 extraescolares, a las 6 extraescolares lo voy a meter, para quitármelo de encima. Es triste y lamentable que padres cristianos hagan eso, porque estás diciendo que tus hijos son una carga y te da igual la cantidad de horas que pasen con otras personas que son mala influencia para ellos. Padres que sacrifican ese tiempo con sus hijos en el altar del egoísmo. Yo no sé vosotros, pero yo sí escucho mucho el ruido. Si me lo puedes quitar, por favor, te agradezco. Vamos a pasar un poquito de calor, no pasa nada. ¿Por qué menciono todo esto, hermanos? Porque tenemos que ser intencionales y aprovechar el tiempo que el Señor nos da para instruirlos. No podemos ignorar el peligro. Tenemos que cuidar el alma de nuestro hijo, hermano. John MacArthur dice: hoy no nos estamos enfrentando meramente a la maldad normal acumulada de generaciones pasadas. También estamos viviendo en una cultura que ha elegido específicamente a los niños como blanco de destrucción. Yo estoy totalmente de acuerdo y creo en eso, hermano. Les quieren lavar el cerebro, y lo están haciendo, y hermanos, los quieren destruir. ¿Sabéis cuántos abortos hubo el año pasado? Creo que fue, no sé si eran 120 millones de abortos, solamente en 2025. Cada día, en una multitud de frentes de batalla, Satanás está desplegando armas de corrupción masiva contra nuestros hijos. La cultura moderna ha sido diseñada sistemáticamente con esa meta, agresivamente anti-Dios, anticristo, anti-escritura, con la intención de corromper y consumir los corazones y mentes jóvenes e impresionables de los niños. Y los padres despreocupados e insensatos ofrecen poca resistencia ante esto. El otro día iba escuchando la radio. Quería escuchar las noticias, cambié de Radio Paz a otra emisora y de repente pues, la noticia que había en España era la visita del Papa. El Papa León XIV, que estuvo aquí en España, y había una persona autorizada de la Iglesia Católica que venía dando como una estadística de cómo el catolicismo había bajado en un porcentaje grande, de entre un 30 a un 50% en todo el mundo. Eso es mucho, ¿eh? Es muchísima cantidad de gente. Y me puse a averiguar. Estas cosas la verdad es que me llaman la atención. En el siglo XX hubo un ascenso, ¿vale? Antes de finales del siglo XX, pero luego empezó a haber un descenso considerable en la Iglesia Católica y era porque muchos católicos se dejaban esa religión y se iban a la Iglesia evangélica. Muchos cambiaron el catolicismo por la Iglesia evangélica. No sé cuántos de ellos fueron cristianos de verdad, pero el caso es que hubo esa transición, ese cambio. Y en el siglo XXI, el actual, el asunto ha dado un giro radical. Los que se van de la Iglesia Católica no se van a la Iglesia evangélica, se convierten en ateos. Es el tiempo que estamos viviendo ahora. El ateísmo predomina, hermanos, porque ahora al hombre moderno, a la sociedad hoy en día, la religión le sobra, porque la religión te pone restricciones. Y el hombre de hoy, el de siempre, pero hoy es que esto ya se ha puesto en la cultura como, se celebra como el valor, como decía, de que tú hagas lo que te dé la gana, lo que te apetezca, y todo lo que te ponga una restricción es un problema. Por eso la gente ya no quiere religión, porque cada persona quiere convertirse en su propio Dios, hacer lo que le da la gana. Y hermano, eso es lo que estamos viviendo, y ese es el ataque de Satanás contra nuestros hijos, le están lavando el cerebro, destruyendo los principios espirituales y morales de la palabra de Dios en sus vidas. Y toda esta avalancha viene a través de todo lo que hay hoy en día, hermanos, porque por un lado la tecnología vino a hacernos un bien y nos está haciendo mucho mal en otras áreas. Y vivimos en ese sistema, hermanos, en donde a lo bueno llaman malo y a lo malo bueno. Y estamos viviendo el colapso moral y espiritual de las generaciones presentes y futuras. Tenemos que ser entendidos en los tiempos, hermanos. Dice la Escritura en 1 Tesalonicenses 5:6, por tanto, no durmamos como los demás, sino estemos alerta y seamos sobrios. Seamos sobrios, hermanos.
Las consecuencias de unos padres negligentes son catastróficas. Hermano, el mundo va a ir según vaya la crianza, dependiendo, hablando en el paraguas de la soberanía de Dios. Porque, ¿cuántos de aquí, hermano? Pero esta no es la regla ni la norma. ¿Cuántos de aquí tuvieron padres que no le enseñaron nada de la palabra de Dios, que fueron desastres y conocieron al Señor un día? Pues estoy seguro de que muchos de vosotros. Pero eso no significa de que esa sea el patrón o la norma a seguir. Cuando los padres descuidan la crianza bíblica de sus hijos, hay consecuencias muy graves que pagan generaciones y generaciones. En Jueces 2, versículos 10 al 12, quiero ir entrando ya en la última parte de la palabra, encontramos que después de ese mandato en Deuteronomio 6 al pueblo de Israel, donde habían entrado a la tierra prometida y donde habían caminado en obediencia al Señor por un tiempo, cuando fallece Josué, el sucesor de Moisés, y esa generación dice que de repente hay una generación que no conoce a Dios y que deja de hacer su deber. Y entonces la consecuencia fue catastrófica. Tú lees el libro de Jueces y es un pueblo sin Dios. Dice Jueces 2, 10 al 12, que se levantó otra generación después de ellos que no conocía al Señor ni la obra que Él había hecho por Israel. Y entonces los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor y sirvieron a los Baales y abandonaron al Señor, el Dios de sus padres. Esas generaciones acabaron, como dice el último versículo del libro de Jueces, Jueces 21-25. En estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Y eso es lo que estamos viendo hoy, hermano, es lo que estamos viendo hoy. Las consecuencias de no instruir a tus hijos es esto. Pero ¿cuál es el mayor antídoto, hermanos, para no abdicar de nuestro deber? En el mismo mandato de Dios en Deuteronomio 6, se lo da. Fíjate lo que le dice el Señor. Si tú quieres, hermano, estar seguro de no abdicar de este deber supremo que el Señor te ha dado, el mayor antídoto es un amor creciente y exclusivo por Dios. Por eso dice en Deuteronomio 6, 5 al 7, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y entonces, como consecuencia, diligentemente las enseñarás a tus hijos. O sea, es que cuando tú vives de esa manera, de manera natural o sobrenatural, tú vas a querer enseñarle la palabra de Dios a tu hijo porque Dios es para ti lo primero. Dios está en el centro. Y como dice el refrán y como dice la Escritura, de la abundancia del corazón habla la boca, de lo que hay de ti, eso es lo que va a salir con tus hijos. Si a ti te cuesta hablarle de la palabra de Dios a tus hijos, instruirlos en ella, es porque Dios no es lo primero en tu corazón. Eres tú lo primero. Por lo tanto, hermanos, no hay nada más importante que tú y yo podamos hacer como padres por nuestros hijos, que nuestro propio corazón crezca en amor por Dios. Ahí parte la crianza, hermano. Crece en el amor por Dios y tu crianza seguro que irá por buen camino. Quiero terminar con 5 motivos de ánimo y consejo. Como digo, la semana que viene seguiremos específicamente hablando de cómo podemos llevar esa instrucción a la práctica. Va a ser un poco más práctica. Quiero, como digo, dar 5 motivos de ánimo y consejo. Primer consejo. Tus hijos no cambian de la noche a la mañana. Y lo digo, hermano, porque yo me lo tengo que recordar, ¿eh? Porque a veces uno le dice o le enseña algo al hijo y está deseando y espera de que cambie en ese mismo momento, como que se transforme de repente y sea otra persona. ¿Quién funciona de esa manera? Porque tú y yo, hermanos, no funcionamos así, ¿verdad? ¿Cuántas veces el Señor nos viene diciendo a través de su palabra cosas y llevamos años y años y años y todavía no cambiamos en algunas áreas de nuestras vidas? ¿Cuánta madurez nos falta a ti y a mi hermano? Bueno, pues piensa que es un niño, que no solamente necesita esa madurez espiritual, sino que te necesita esa madurez como persona. No te frustres cuando a pesar de tu instrucción no veas un cambio inmediato en tus hijos. No son Pokémon que cambian así de repente. No te hagas una falsa idea, tus hijos no cambian de la noche a la mañana.
Y no pienses que por leerle un versículo acerca de que Dios aborrece la mentira, van a dejar de mentir. Van a seguir mintiendo. Hasta que esa palabra Dios la marque y la selle en sus corazones y entonces ellos luchen con el pecado de la mentira, como luchamos tú y yo. Y frecuentemente como padres buscamos mejoras rápidas, queremos cambios instantáneos. Somos la generación de lo instantáneo, queremos las cosas ya, no somos pacientes, hermano. Por eso nos frustramos, nos resulta una carga a veces la crianza. Necesitamos recordarnos que el cambio en ellos es un proceso y no un evento, igual que en nosotros, hermano. Y recuerda siempre que como tú eres un pecador, tu hijo lo es también. Segundo consejo, hermano, o ánimo. Esto más bien es un ánimo y un consuelo. Dios no espera padres perfectos. Dios no espera padres perfectos. ¿Sabes por qué? Porque no lo hay. Ningún padre que hay aquí, aunque sus hijos ya hayan sido criados e incluso estén caminando con el Señor, ha sido un padre perfecto. De hecho, te voy a decir una cosa, ha sido un padre muy imperfecto. Todas las personas que vemos aquí, todos, somos imperfectos, llenos de pecados, llenos de fallos, necesitados de madurez, necesitados de santificación. Por lo tanto, hermano, no te instigues a ti mismo intentando ser algo que no vas a ser nunca, un padre perfecto. Busca hacerlo bien, obedece al Señor, busca hacer su palabra y llevarla a la práctica, pero recuerda, Dios sabe que no somos padres perfectos y que nunca lo vamos a hacer. Y Dios no espera padres perfectos ni los necesita, hermanos, para hacer la obra de crianza. Tampoco los necesita. Tú y yo, hermanos, distamos mucho de eso. Somos pecadores necesitados de gracia, como cantábamos hoy, gracia sublime, inmensa. Y a mí hay algo que me consuela y me fortalece mucho, y es que yo soy un padre que estoy siendo criado. Me encanta ese pensamiento. O sea, Dios es mi padre que me cría, me sigue criando a día de hoy. Y así soy yo, un padre que está siendo criado y cría a otro. Y servimos a un Dios tan precioso, hermano, tan maravilloso, un Dios que hace cosas sobrenaturales, un Dios que hace cosas impensables, del Dios de lo imposible, un Dios que saca creaciones hermosas, hermano, de nuestros desastres. Ese es Dios, es que es capaz de hacer cosas así. ¿Sabes qué? Si no fuese así, hermanos, ningún niño al final saldría adelante para la gloria de Dios. Si dependiera absolutamente de lo que nosotros hacemos. Tenemos mucha importancia, como vengo diciendo, no saquemos esto de contexto, pero ningún padre, hermano, ha criado ni criará jamás de manera totalmente perfecta. Dios solamente es perfecto. Tercer ánimo o consejo. Dios siempre tiene la última palabra. Siempre, hermano. Siempre. Él es soberano y aunque tú ahora no veas que tu hijo responde a tu instrucción, no desmayes, no te desanimes. Confía porque Dios puede hacerlo en cualquier momento, hasta en el que menos te esperas tú. Hasta cuando más endurecido lo veas, en ese momento puede ser. Piensa en tu propia vida, piensa en el testimonio de muchos que has conocido, que en el momento que menos te pensabas, o personas que tenían un testimonio tremendamente que asustaba, ese tipo de personas con las que no te juntarías y de repente viene Cristo y transforma ese corazón. Dios lo puede hacer con tu hijo. Cuarto, Dios nos ha escogido para un tiempo como este. Hablaba de que estamos viviendo en un tiempo difícil, en un tiempo en donde quieren lavarle el cerebro a nuestros hijos, en un tiempo, hermano, donde hay un sistema anticristo, antibiblia. Bueno, ¿sabes qué? A Dios no le pilló por sorpresa nada de lo que estamos viviendo. De hecho, Dios te escogió a ti y a mí para que viviésemos en un tiempo como este. Y gloria a Dios por ello. No seas catastrofista. No le anime a otra persona, a chicos que se acaban de casar, no se te ocurra tener hijos en este mundo. Eso es lo peor que le puedes decir. Anímale a que tenga los hijos que Dios quiere que tengan. Y dile,
Dios tiene un propósito con ellos y con vosotros en este tiempo. Como le dijo a Esther, Mardoqueo, para un tiempo como este Dios te ha escogido. Pues para un tiempo como este, tan lleno de tinieblas, estamos tú y yo como iglesia aquí y están nuestros hijos el día de mañana. No es casualidad. Y te lo digo desde un corazón que a veces se abruma, hermano, y me lleno de temor a veces viendo lo que hay y lo que viene, porque cada vez la cosa va peor. Pero ¿quién soy yo, hermano? Dios está por encima de todo. Tengo que mirar a Cristo y ver las cosas desde su perspectiva, renovar mi mente con su palabra. Y último consejo, y con esto termino. Dios te capacita. Dios te capacita. Dios nunca te va a llamar a una tarea sin darte la gracia que necesitas para hacerla. Nunca te envía sin ir contigo. Siempre va a tu lado. Los mejores padres, hermanos, no son los más capaces. No son los que tienen más información. Necesitamos la información, necesitamos la sabiduría, pero los mejores padres no son eso. Los mejores padres son aquellos que son dependientes de Dios. Aquellos que se saben débiles, aquellos que se reconocen humildes, aquellos que no dejan que el orgullo sea lo que determine o lo que caracterice su vida, sino que corren hacia Dios en absoluta dependencia. Como Pablo dijo, y estas palabras se aplican a nuestras tareas como padres, 2 Corintios 12:9, Él me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Dios conocía, hermanos, cada lucha y dificultad que tú tendrías como padre. Así que sabía que lo único que podría ayudarte es Él mismo. No más, hermano. Y quiero terminar con este versículo y quiero que oremos. Efesios 3:20 al 21. Como somos dependientes de Dios y Él es el que nos capacita, hermano, a aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros, a Él sea la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Vamos a orar, hermano, cierra tus ojos. Padre, te pido en esta mañana que esta palabra, Señor, sirva para reconducir nuestra crianza allá donde sea necesario y para traer esperanza, consuelo, fortaleza en medio de esta ardua labor, pero también privilegio y gozo, Señor, de poder a seres más pequeñitos, Dios mío, llevarle el Evangelio, llevarle tu palabra. Que disfrutemos de ello y que, Señor, caminemos a su lado con ese deseo, Señor, de ganar sus almas para ti, Señor. Y que ese sea nuestro deseo prioritario, por encima de otras muchas cosas. Dios mío, vivimos en un tiempo en el que estamos enredados en mil cosas, perdiendo el tiempo distraído. Yo te pido que tú nos ayudes, Señor, a llevar a cabo la gran comisión que comienza en nuestro hogar y familia, Padre. Ayúdanos, Señor, a ser sabios y entendidos. Y, Padre, gracias porque tú nos has bendecido con tu palabra en esta mañana, Señor. En tu santo y bendito nombre te damos. Amén y amén.